Mire, bueno, le quería hacer una consulta respecto a la situación de los trabajadores honorarios públicos. En una situación donde los trabajadores honorarios se les desconoce la relación de subordinación a la cual son sometidos, nos entregan obligaciones de todo trabajador dependiente, incluso obligaciones extraordinarias mediante la figura de agente público, esto incluido en los contratos. Sin embargo, no tenemos protección a los derechos fundamentales como la libertad sindical, derecho a fuero maternal, seguro contra accidentes. Yo le quería preguntar a usted, ¿qué opinión le merece a usted la situación de los trabajadores públicos honorarios? Y como una segunda pregunta, ¿qué herramientas ve usted que tienen los trabajadores públicos honorarios para luchar contra esta realidad? Los trabajadores públicos honorarios están en una situación desmejorada por parte del Estado. Los trabajadores públicos honorarios tienen que propiciar un mayor grado de organización, que es una dinámica que se ha venido haciendo más intensa en los últimos 3 años. Hay muchos ejemplos de organización, los ejemplos que tuvieron los trabajadores del CONACE hace 3 o 4 años, ellos llegaron a firmar algunos protocolos de acuerdo, incluso lograron obtener derecho a vacaciones u otras cuestiones que no tenían, aún manteniendo su condición de honorario. Y por cierto, yo creo que los trabajadores honorarios en todas las reparticiones públicas debieran empezar a judicializar sus relaciones y a denunciar al Estado por ejercer ilegalmente las facultades de contratación del sistema de contratación pública. Los trabajadores honorarios cuando tienen un vínculo de subordinación y dependencia son trabajadores y esa relación tiene que ser declarada por los tribunales para que ejerzan los derechos que tienen como tales. Jornada de trabajo, descanso, vacaciones, prenatal, postnatal en el caso de la chiquilla, y esas situaciones tienen que regularizarse. Si no lo hace el Estado, tienen que hacerlo por la vía judicial. Y yo entiendo que efectivamente hay una pelea judicial que se puede dar, generalmente se da una vez que uno lo despiden, porque también está este tema de que mientras somos trabajadores horarios, puedes hacer también unas denuncias declarativas, pero no seríamos por el Código Laboral y en principio no por el Estatuto Administrativo, perderíamos esta posibilidad quizás de ser funcionarios públicos. Pero usted cree también que quizás una lucha política la que tenemos que dar, una forma que el Estado, yo me pregunto, ¿será bajo este mismo Estado que desaparezcan los honorarios? ¿Cómo es posible entender que desaparezcan los honorarios? ¿Qué se necesita para que no haya más honorarios? Un dato que se deja de lado en la discusión. El Estado chileno tuvo una condición que le instaló el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano, el FMI y el Banco Mundial, a mitad de los 80, a propósito de las políticas de rescate económico para la crisis chilena. Una de las condiciones fue que había que reducir el tamaño del Estado. Exactamente, ¿Okay? Parte del consenso de Washington, el ajuste estructural. Correcto, entonces, ¿cuál es el problema? Ahí estamos. El problema De ahí nacemos. Sí, es que hay una discusión política que no estaba hecha. La discusión es cuál es el tamaño del Estado. Eso. La discusión del tamaño del Estado tiene que ver con cuáles son las plantas públicas, dónde se ejerce función pública, cuántas personas se necesitan en las funciones públicas, repartición por repartición, servicio por servicio. Y esa es la discusión política a la que hoy día todo el mundo le saca el quite. Y es la discusión política que además la propia NEF no instala. Porque la propia NEF instala esto como un discurso casi caritativo de los trabajadores honorarios que son perjudicados, que son discriminados. Pero la discusión política respecto al tamaño del Estado, respecto a la condición de la jibarización del Estado neoliberal que fue instalada por los organismos crediticios internacionales, hoy día está pendiente. Y lo que a uno le complica es que las organizaciones de defensa de los trabajadores no ponen ese discurso, que es el discurso de fondo político que hay que levantar. Una última pregunta. Este año, por aplicación de la reforma previsional, se le está obligando a cotizar a los trabajadores honorarios en un sistema que sabemos que es corrupto, que es el de la AFP. Sí. Yo quería saber cómo ve usted esta situación de que efectivamente, primero, sacan esta masa de trabajo informal dentro del Estado a través de estas cotizaciones, pero nos están poniendo más obligaciones con la misma cantidad y ausencia de derechos. ¿Qué le merece a usted esta situación que está pasando hoy en día? Bueno, son los parches que los gobiernos neoliberales de la Concertación le han ido instalando al sistema previsional, que es un sistema que está fracasado desde su nacimiento. El sistema de pensiones, cuando nació en Chile, el sistema de la AFP, nació con 3 supuestos: que los trabajadores iban a cotizar permanentemente durante 40 años, que el sistema iba a dar rentabilidades permanentes y que no iban a haber y que las remuneraciones eran buenas. Ninguna de las 3 se cumple. Suponer que el Estado, que la economía liberal no tiene crisis, no saber nada de economía.
o es derechamente vender una trampa. Los sistemas de pensiones no funcionan porque tienen un problema de matriz, un problema básico, que lo han ido parchando. APB, multifondo, y ahora la fórmula esta, a través de, ¿cuál es la excusa? La excusa elegante que dicen los defensores del sistema: hay que aumentar la densidad de cotizaciones. O sea, meter más gente a esta bolsa de un sistema que nosotros sabemos que al final de la vida laboral no da la rentabilidad que tiene. Es más, a ver, ejemplo, si tú ahorras 50 millones de pesos en tu fondo previsional, mejor cómprate 2 departamentos chicos, los arrendáis y vais a tener 400 lucas y no una pensión de 180, que es la que te da el sistema con un ahorro de 50 millones. Bueno, profe, le agradezco mucho. Vale, esté muy bien. Buenísimo. Hay que meterle...